país carecemos de memoria y nos cuesta mucho mirar hacia atrás. Es irracional, es completamente irracional el conflicto armado colombiano. Es necesario que esa palabra conflicto se la robemos a su asociación con la guerra y el conflicto armado. Para entender más o menos qué es el conflicto armado y así poder entender su origen, necesitaríamos hacernos alguna imagen de lo que significa, visualizando más o menos lo que es un bosque, un enorme bosque, donde existen y coexisten múltiples y diferentes telarañas, nuevas y viejas, grandes y pequeñas, todas entrecruzadas, ennudadas, telarañas que se aumentan a medida en que las telarañas bajan de la copa, y entre más alta la copa, menos telarañas hay. Los orígenes del conflicto armado colombiano pueden ser diversos o múltiples, porque el conflicto armado interno en Colombia pues ha sido de larga extensión. Podemos hablar incluso de ciclos de violencia en toda nuestra historia. Entonces, si hablamos del último ciclo de violencia, más o menos los historiadores reseñarían que entre 1964 y 1966, con el origen de las FARC y con el origen del EPL y el ELN. El conflicto armado colombiano se origina cuando un grupo de colonos, personas que no poseen tierra, que no tienen propiedad sobre la tierra y buscan acceder a ella a través de la ocupación de lo que entonces, en los años 50 y 60, se llamaban baldíos, tierras baldías. En estas zonas se desplazaron muchas personas sin tierra a tratar de acceder a la propiedad de tierras, y allí uno podría decir que se origina el conflicto armado colombiano, puesto que el Estado, al ver que estas poblaciones se iban posicionando allí, arremetió contra ellas, particularmente en un suceso histórico que fue la toma de Marquetal en el 64, y intentó desplazar a estas poblaciones que se habían asentado allí, y entonces lo que hicieron estas poblaciones fue tomar las armas y tomar un nombre que se llamó autodefensas campesinas. El Estado no ha sido capaz de desplegar todo su aparato en términos de instituciones como la policía, como la defensoría. ¿Eso qué hace? Que las personas se sientan un tanto excluidas y por eso generan la subversión. Otro de los factores de la subversión pues tiene que ver con el trato que le ha dado el Estado a las personas, y es que con esa, como se afincó esa idea de amigo-enemigo en nuestra cultura, pues el Estado también hace parte, digamos, de ese problema. Entonces pues el Estado rechaza todo aquel movimiento social que intente fortalecer las vías democráticas y lo está reprimiendo todo el tiempo. El origen de las FARC de hecho no es revolucionario, es reformista. Es decir, ellos lo que quieren es acceder a la tierra y por tanto no buscan cambiar todo el orden político del país, pero más bien sí muy particularmente cambiar el acceso a la tierra de las poblaciones campesinas. Eso es lo que ellos querían. Si en ese momento se hubiera respondido a esa demanda, pues no sé, tal vez nos hubiéramos evitado 50 años de conflicto. Las guerras fueron las formas de tomarse el poder, ¿sí? Y crear nuevas constituciones. Entonces digamos que cuando un grupo político quería cambiar el orden establecido a través de un nuevo orden constitucional, lo hacía a través de las armas. Durante mucho tiempo en Colombia se habló de la violencia. Y esta palabra de la violencia fue una palabra que surgió de lo que se llamaba la violencia política, es decir, la violencia entre liberales y conservadores entre mediados de los años 40 y mediados de los años 60. Eso fue una guerra de 20 años. Pues esto lo sellaron y se superó la guerra con un pacto que se llamó el Frente Nacional, que consistía en que cada 4 años se elegía un liberal, un conservador, un liberal, un conservador. Era un pacto. Y así lo hicieron 16 años. Y en esa época no se podía hablar de ningún otro partido. El país les pertenecía a ellos. Financiaron la creación de guerrillas liberales y guerrillas conservadoras. Entre campesinos liberales y campesinos conservadores que estaban exactamente en la misma condición, pero que se mataban unos con otros. Era liberal o era conservador, y punto. Y eso estrechó mucho la democracia, cerró la democracia. Y entonces
la palabra violencia recogía esa extrañeza que siempre producía un conflicto armado tan extremadamente complejo, de tales niveles de degradación. En esa misma idea de violencia cultural de amigo-enemigo. Entonces el que no está con un bando está en contra del otro, no hay matices, no se permite la diversidad del pensamiento. La guerra ha alimentado la economía, la guerra ha alimentado la formación de las personas, la guerra incluso la geografía del planeta está por la guerra, está marcada por la guerra. Como se reseñó en esa imagen, de que hay muchas telarañas, también existen muchos tipos de arañas, viviendo, conviviendo, cazándose unas a otras. Los campesinos y los comerciantes y los ganaderos de muchos lados, absolutamente azotados por los abusos guerrilleros, comienzan a crear autodefensas, que es el primer origen de esto. Y muchos de los políticos en Colombia, políticos regionales, apoyan esa creación de autodefensas contra las FARC. Los políticos inician el apoyo por la idea de que son enemigos, porque son socialistas. Y empiezan a surgir lo que son autodefensas. Las autodefensas no son un grupo nacional, como si lo son las FARC. El desarrollo de los paramilitares se hace en la vía opuesta de la guerrilla. Se configuraron en zonas muy integradas económicamente en las ciudades y luego se fueron al campo, a zonas retiradas. La guerrilla nació en zonas retiradas y con el paso del tiempo se fue acercando a las ciudades y a los sitios económicamente con grandes riquezas. Entonces, esta forma de desarrollo y de crecimiento distinta da cuenta de las bases sociales que tenía cada grupo. Ellos tuvieron como estrategia fundamental su tesis aquella de que había que quitarle el agua al pez, y quitarle el agua al pez era matar a los campesinos porque los campesinos estaban auxiliando a la guerrilla y se dedicaron a hacer eso. Esa fue su estrategia. ¿Quiénes son los que fuerzan, los que obligan al reclutamiento? Entonces, ahí está el Estado, pero están los paramilitares que lo hicieron menos y la guerrilla, porque cada grupo tiene ciertos comportamientos y la guerrilla fue muy dada a eso. Pues yo encontré pues por allá tiene harto de esos grupos, por allá cerca de nosotros, a veces le paraba cerquita de nosotros, así, y por ahí, yo no sé ese día cómo pasaría yo. Ya fue hace rato el día. Sí, me fui rápido una vez. Y entonces la vida de ellos desde que nacían era casi la pregunta de a qué grupo voy a pertenecer, yo cómo me vinculo a un lado o al otro de la guerra, porque en una guerra el gran problema es ese, que permanecer neutral en muchas zonas es casi imposible. Porque son como simples ejercicios de socialización en los territorios donde habitan los grupos subversivos. Ahí ya es un actor ilegal que fuerza y rompe los tejidos de la manera más brutal y más disruptiva, porque es que está la gente en su vida corriente y escondiendo a los muchachos jóvenes porque llega la guerrilla y se los lleva. Se pone en alto riesgo, en alta vulnerabilidad a un menor que se exponga a combates frente al ejército, si estamos hablando. Y por el lado del ejército igual, pues también hay vulneración en ambos sentidos. El elemental del primero, pues el libre desarrollo de la personalidad, el libre ejercicio de su autonomía, el derecho a la familia, por más que en el imaginario de las organizaciones guerrilleras se tenga que esa es su familia. El derecho a la recreación, el derecho al esparcimiento, incluso derechos más caros, por ejemplo, como incluso el derecho a la misma vida. Los chicos están siendo víctimas de reclutamiento y de utilización y se están poniendo en un altísimo riesgo y ellos no tienen ni idea cómo marcha ese debate allá de si son criminales o grupos armados. Entonces, si recordamos la primera imagen que nos hicimos del conflicto armado colombiano, cuando dijimos que habían unas telarañas que aumentaban en cantidad entre más abajo de la copa estuvieran y entre más cerca de la copa estuvieran, pues eran menores. Si recurrimos a esa imagen, podemos ver que las copas tienen que ver con las zonas urbanas del país. Las zonas urbanas como Bogotá no han vivido tan intensamente el conflicto armado interno.
Las estructuras armadas post desmovilización de las AUC han venido como madurando cada vez más una estrategia de cooptación de las bandas y los combos de chicos que se ubican en los entornos urbanos, en las zonas de nuevo más deprimidas y más precarias. Esto no es solo un problema del gran conflicto armado de las guerrillas y los paramilitares, es un problema también de las ciudades. No se da el paramilitarismo en las zonas urbanas, sino que llega a las zonas urbanas. Y entonces empiezan a trabajar todas las zonas urbanas a partir de los grupos criminales. Grupos criminales que también van a ser cooptados por un actor que nace en los 80s, ¿sí? Que van a ser todos los narcos, que va a cambiar la economía de estos grupos y que va a ser el actor que en este último ciclo de violencia va a ser el más importante. Termina sucediendo que en la medida en que crece el negocio de la droga, crece el conflicto. Lo hace la guerrilla y luego lo hacen los paramilitares. Esa aparición del narcotráfico va a ser trascendental. ¿Con quién se está negociando? ¿Se está negociando con los paramilitares o con los narcotraficantes? Porque eso terminó en una cosa absolutamente fundida. Eso hace pues que la brecha que cierra y que separaba esos grupos armados pues se haga corta, y en algunos territorios en Colombia vemos cómo cooperan para favorecer rutas de narcotráfico o para favorecer, por ejemplo, la minería ilegal. Es distinto a cuando existían las AUC con una línea de mando clara, que tenía, digamos, una comandancia en unas regiones, y bueno, aquí hay una multiplicidad de organizaciones que están dispersas, están atomizadas y muchas de ellas están en disputa, básicamente por el control de las economías ilegales. Llegan a los territorios, estudian cómo está el tema de la distribución de la droga, a partir de allí identifican cuáles son las bandas y los combos que hay en las grandes ciudades y vinculan a estos grupos para utilizarlos con fines delincuenciales, particularmente y mucho más frecuentemente con distribución de droga. Es como el primer paso para vincularlos a otro tipo de actividades. Entonces hay reportes de chicos que fueron cooptados bajo esta figura, comenzaron a mostrar resultados en términos de distribución, venta de la droga, y como mostraban tan buenos resultados, les empezaron a asignar nuevas tareas tipo cobros extorsivos, incluso homicidio por sicariato, bueno, ese tipo de cosas, y entonces comienzan como un tipo de ascenso. El ascenso, digamos, es un término perverso, pero de alguna manera ellos sentían que era como irse involucrando y ganando confianza de sus líderes. Una acentuación de la violencia física y psicológica en las poblaciones para poder ir ganando control territorial. Esa es una dinámica que intencionalmente construyen los grupos para enmascarar su acción y para lograr que haya soporte económico para su agrupación a través de la utilización de terceros, pues en este caso en concreto de los menores de edad. Entonces el nombre de Bacrim es un nombre muy inadecuado, no es bandas criminales, porque eso las despolitiza. De estos grupos hay que llamarlos grupos neoparamilitares, porque son una herencia directa del paramilitarismo. Y eso va a generar que cada telaraña de ese entramado, de ese bosque, se anude más y sea casi imposible desatarla. Porque la guerra es un mundo extraordinariamente llamativo. Cuando estás en situaciones de vida muy precarias, la guerra es un horizonte posible, muy llamativo, que captura a muchos jóvenes. Muchas veces para los jóvenes la guerra terminó siendo una opción de vida, incluso de supervivencia.
no solo económica, sino para poder estar en una zona determinada del país donde o tú pertenecías a un grupo o tú pertenecías a un grupo. O sea, y hay un caldo de cultivo en la pobreza y en la exclusión que los grupos armados aprovechan porque les ofrecen una posibilidad de pertenencia, de poderío, obviamente de dinero. Ellos no entran en ese tipo de actividades porque quieran hacer de eso su proyecto de vida, sino que faltan condiciones en su contexto de crecimiento, de socialización, y que esas condiciones precarias y de ausencia de garantías son las que facilitan el ingreso a las agrupaciones y a los grupos delincuenciales. Pero digamos que la voluntariedad ahí es cuestionable porque si no tienes muchas opciones, sino una única opción. Pero entonces hay zonas donde ser de la guerrilla era como entrar a la policía o entrar al colegio o entrar a la universidad. Eso pasa en muchos lugares. Hay lugares en donde la guerrilla ha estado gobernando la vida a lo largo de 20, 25, 30 años, porque siempre la guerrilla ha estado ahí. Entonces eso hace parte del paisaje social, natural de la vida en muchos lugares. La guerra no solo tiene repercusiones sobre los niños y las niñas o los adolescentes que están dentro de la guerra o que están combatiendo o que están en alguna de las fuerzas, sino todos nosotros hemos crecido y hemos tenido unas infancias marcadas por la guerra. Indirectamente, el conflicto armado, sin ninguna duda, nos ha afectado a cada uno y cada una de los colombianos y colombianas. Eso sí es indudable. Todos los niños y los adolescentes que han crecido en las últimas generaciones han crecido marcados por la idea de la guerra y por una manera de relacionarnos que es violenta y que es desde la dominación y desde la eliminación del otro. El tema del servicio militar obligatorio es algo que ha marcado la vida de todos los jóvenes, hombres, digamos, de este país por muchísimos años, con el grave riesgo de que este es un servicio militar de un ejército que está enfocado en la guerra. Y pues sale más barato pues, coger a los chinos con el servicio militar obligatorio que pagar un ejército profesional. No es cuestionable el hecho de que sean unos violadores de derechos humanos, de que sangran el pueblo que deberían proteger. También resulta que el Estado hace reclutamiento forzoso. El servicio militar ha sido obligatorio desde que el ejército se conformó, o sea, poco después de que dejara de ser una guerrilla. Desde que se conformó como tal, hubo conscripción forzada. Pero lo obligatorio no quiere decir que cojan a nuestros jóvenes, especialmente en los barrios pobres y en el campo, se los lleven en camiones y los obliguen forzadamente a participar en el servicio militar. Porque a mucho menor, sobre todo campesino, menor de 18 años incluso, se recluta a la fuerza para prestar servicio militar, se le manda a las zonas de guerra y se les pone a alto riesgo que pierda la vida, o por lo menos que su integridad personal salga netamente afectada, altamente afectada. Digamos, son varios los derechos que ahí se estarían vulnerando por parte tanto del Estado como de organizaciones que reclutan y, digamos, son organizaciones ilegales. Ser objetor de conciencia tiene que ver con la opción de no obedecer un mandato, en este caso legal, como es el servicio militar obligatorio. Como está en contra de mi conciencia, yo hago objeción a prestar el servicio militar. Eso es lo que es la queja legítima de los grupos de objeción de conciencia, que los jóvenes no tienen por qué formar parte de esta guerra. La obligación de prestar el servicio militar recae en individuos, y los individuos son los que hacen pues, ejercicio y expresión de las razones de conciencia, y las conciencias son únicas. Y yo creo que la objeción de conciencia tiene que ser un hecho en Colombia. A eso me uno. Y claro, desde luego que nosotros no queremos ver a nuestros niños en ninguna guerra. Muchas veces para nosotros como sociedad civil es muy difícil medir qué tan efectivos pueden ser nuestros proyectos en prevención y saber si eso evita efectivamente que los niños y las niñas se vean vinculados al conflicto armado.
y buscando siempre que la voz de ellos y ellas se vean, se reflejen y se encuentren en lenguajes que a veces para los adultos son difíciles de entender. Pero parte de esa tarea es cómo lograr que la voz de los niños y las niñas sea escuchada por quienes debemos garantizar su protección. Digamos, pues un comandante le manda a Lina, ¿cierto? Matar a una persona, fulana, vaya, usted le mata a ese. Sí. Y si la Lina no se cumpla, él se muera y el man se queda libre. Esos son cumplir la misión. Si hay garantías plenas para el ejercicio de los derechos, se disminuye la posibilidad de que los chicos se involucren con los grupos armados o terminen en procesos de delincuencia juvenil. Digamos, es como ganar una base común de bienestar para todos los niños y las niñas. Claramente están las víctimas, que son los civiles, que nada han tenido que ver en el conflicto, que no han querido hacer parte de ninguno de esos grupos armados y que pues han sufrido los estragos de la violencia a raíz de que se resisten a las lógicas de la violencia y finalmente pues los grupos armados deciden eliminarlos. Son los problemas, las necesidades históricas que obligan a buscar mecanismos de resistencia, porque el Estado no garantiza. Digamos que desde la lógica penal está definido como reclutamiento ilícito el delito en el que personas menores de 18 años son involucradas con las actuaciones de los grupos armados con ocasión o en desarrollo del conflicto armado. El tratamiento que le da el Estado es un tratamiento de delito, pues existe la conducta precisamente de reclutamiento forzado e incluso es una infracción a normas de derecho internacional. Ahí el tratamiento es jurídico y se penaliza, pues no valdría excusa frente al Estado que entró a la fuerza en su reclutamiento. El Estado no va a mirar esa condición, el Estado lo va a penalizar, lo va a sancionar, va a pretender mandarlo a la cárcel, si es adulto, ¿no? En general la sociedad colombiana tiene una perspectiva más punitiva, como hay que castigarlos, son unos malandros, nos ponen en riesgo, porque en general son comprendidos por la sociedad como delincuentes comunes. Dentro de un cuadro de esclavitud, casi esclavización, sexual, militar o de cualquier índole, pues nos llevan a que efectivamente este elemento, el de reclutamiento forzado, sea uno de las variables más complicadas que ha implicado el conflicto armado colombiano, sin ninguna duda. Pónganse ustedes a pensar lo que significa para una persona que ha estado 12, 15 años en el monte con un arma, investido del poder total, y entonces, ¿qué significa que una persona que ha estado ligado a un negocio que produce esas cantidades de dinero, montado con un fusil imponiendo la ley, y de un momento a otro entregan el arma? ¿Y qué hacen en la vida, Lina? ¿A qué se conectan? ¿Dónde vuelven? Uno de los problemas, de los grandes dilemas de los procesos de paz es qué hacer con la gente que se reincorpora otra vez a la vida civil. El desafío principal del Estado colombiano es lograr que efectivamente los niños y las niñas que hagan parte de las FARC se desvinculen, es decir, que logren la incorporación a la vida civil, que logren procesos de inclusión social, que se busque de un Estado una respuesta en protección que disminuya no solamente los impactos de las violaciones que se han dado en el conflicto contra los niños y las niñas, sino que evite que más niños y niñas se vean afectados por las dinámicas del conflicto, de un conflicto como el nuestro. Aquí no puede seguir considerándose enemigo interno a quien piense distinto, ¿no? Yo creo que aquí hay que abrir la democracia, que no haya un constreñimiento tal que pensar distinto le signifique morir, como nos pasó con la Unión Patriótica.
nos asesinó una supuesta democracia porque no resistió el debate parlamentario. Sucediendo es que esto es una guerra entre jóvenes, y es una guerra entre jóvenes de los sectores populares. Para mí la paz parte de que dentro de nosotros, esas partes que están enfrentadas, esas partes que resolvemos a través de eliminar lo que no nos gusta, lo que no nos parece, empiecen a integrar en el sentido de que todo pueda convivir en la diferencia y en la tolerancia. Que se acabe la guerra para los jóvenes de Colombia significa una cosa extraordinariamente importante. Por supuesto necesitamos que se acabe la guerra, pero que esa culminación de la guerra esté acompañada de la creación de alternativas y de posibilidades. Porque si los jóvenes ya no tienen la guerra, pero tampoco tienen maneras de construir la vida, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Ese es solamente la entrega a la muerte y ya. Pues yo pensaba eso, yo me fui a morirte, pero ese día no me mató. Las diferencias que hay, que podrían ser las razones, las podemos solucionar sin necesidad de la violencia. No hay razón para el conflicto armado colombiano. Nunca más. Desconfianza. Exclusión social. Deshumanización. Dolor. Negocio. Degradación y sin sentido. La reconciliación. Bagashte eufincia. Y con esto estoy diciendo la esperanza del buen vivir. Hasta siempre.